¿Cómo hicieron con tu familia para que vos te puedas ir 3 meses? Y un esfuerzo descomunal de mi esposa, ¿no? Porque, o sea, en ese momento, a ver, espera, 2010, mi hijo mayor tenía 11, otro tenía 7 y mi hija más chiquita tenía 3. De hecho, Muy cumplió 3 mientras chiquitos. yo estaba ahí, muy chiquitos. Y de hecho, tío, te cuento una anécdota, o sea, yo nunca me había separado un tiempo largo de ellos. Y te diría que yo lo escribí en mi primer libro, Pasaje al Futuro, en la introducción cuento esta historia, ¿no? Que es cuando llega el día de irme a Singularity, yo estaba a mil, pensé que estaba haciendo equipaje para irme 3 meses, muy nervioso de con qué me iba a encontrar, súper acelerado, ¿viste? Histérico. Y los chicos me hablaban y yo, pará, que tengo que hacer mil cosas y armando todo, me tengo que ir. Y cuando finalmente llegamos a Ezeiza, y llega el momento donde yo tengo que pasar seguridad y separarme, me agarró un ataque de llanto, empecé a llorar en el momento de la despedida. Y bueno, en un momento tuve que separarme y entrar, y entonces estaba parado en la fila de seguridad llorando. Y pensé lo que daría en este momento porque me digan que el vuelo está cancelado, porque yo estaba viajando para llegar un sábado y las clases empezaban el lunes, o sea, yo estaba llegando con un día de margen por las dudas. Entonces pensé, qué genial sería que me digan que el vuelo se canceló y salgo mañana, y tener todo un día para compartirlo con ellos y despedirme bien y hacer cosas con los chicos y con mi esposa. Y después me di cuenta que había tenido ese día y que ese día había sido ese día, y en vez de estar dedicado a ellos y conectado con la despedida, había estado histérico, preocupado, resolviendo cosas prácticas, y para mí fue una lección fuertísima eso. Digamos que uno solo valora las cosas que tiene, muchas veces solo valoras las cosas que tenés cuando las perdés, y esto, si bien no era perderlos para siempre, era una separación dura, y me di cuenta de lo importante que mi familia era para mí, lo tonto que había sido de no destinarles el tiempo y estar con mis hijos los últimos días en vez de estar pensando qué pongo en la valija. Y fue una lección que quedó mucho conmigo para siempre, que volvió a revivirse muy fuerte en la cuarentena estricta, porque en la cuarentena estricta tuvimos unas semanas donde no salíamos de casa, y convivimos los 5 de una manera que nunca, o sea, porque yo, digo, si bien en general con mis hijos cenamos todas las noches, almorzar todos los mediodías, cenar todas las noches, repartirnos todas las tareas del hogar, los chicos no iban al colegio, tomaban las clases desde casa, entonces fue una experiencia de convivencia espectacular, ya con chicos grandes, ahora ya no son tan chiquitos, pero fue otra vez, fue darme cuenta que en realidad todo lo más importante de mi vida está dentro de mi casa, y que hasta casi que podría no salir, que lo más importante de mi vida lo tengo conmigo. Qué buena lección. ¿Cómo, cómo termina de que tu paso por Singularity pasa a ser un libro? A ver, yo volví de Singularity con la cabeza partida en 72 pedazos, o sea, volví con la cabeza partida. O sea, sintiendo, de verdad, esta metáfora de que me llevaron a otro planeta, o sea, diciendo, o sea, en ese momento, para que tengas perspectiva, en ese momento nadie hablaba de inteligencia artificial, de biología sintética, de medicina personalizada, de, qué sé yo, todas las cosas que ahora son, digo, no te digo que son, se habla mucho, tiene mucha Sí, sí. presencia en la vida de la gente. En ese momento nadie hablaba de eso. Entonces, yo escuché hablar de todas cosas que eran increíbles y de las que nadie hablaba, y volví a la Argentina y no tenía interlocutores. Emi se quedó en Silicon Valley empezando Satellogic, después se fue a Bariloche, entonces no tenía con quién hablar. Y era medio desesperante, pero a la vez sentía, tengo que contar esto que yo viví. Entonces armé una charla que se llamó El Futuro del Futuro, que durante muchos años la di, de hecho hay una versión en YouTube del año 2011, recién vuelto de Singularity, donde lo que hice fue mi primera gran comunicación. Yo nací como comunicador por el desafío de contarle a la gente lo que había vivido en Singularity. Y lo conté con esta conferencia, El Futuro del Futuro, causó mucho impacto, me empezaron a hacer notas de diarios, me invitaron por primera vez a la radio, y se armó una bola de nieve a partir de esa necesidad mía de contar lo que había vivido. Y finalmente, en un momento, me buscan de Random House, la editorial más importante, viene una de las editoras y me dice, Santiago, estábamos pensando, ¿no te gustaría hacer un libro? Nos gustaría que hagas un libro sobre emprendimiento, sobre todo lo que aprendiste haciendo Fishnet. Y yo le dije, la verdad sí, ahora que lo decís, me gustaría hacer un libro, pero no el que vos decís, no me interesa escribir de emprendimiento, quiero contar lo que viví en Singularity. Y eso fue Pasaje al Futuro, que fue mi primer libro.
que justo arranca contando cómo entré a Singularity, cómo me enteré, y todo lo increíble que fue. Y después, bueno, entro mucho en el contenido de lo que yo había aprendido allá. Claro. ¿Qué fue para vos el mayor desafío de escribir ese primer libro? Bueno, yo nunca había escrito un libro. Y esto que te dije antes de que para mí escribir es una tarea que no la puedo multitaskear, que requiere paralizar los otros frentes de mi vida, lo aprendí pegándome el porrazo de mi primer libro. Porque la primera vez no sabía cómo era escribir. A mí escribir me deja en un estado mental muy particular. Básicamente me deja tarado. La palabra tarado no es un insulto, bueno, también se usa como insulto, pero tarado quiere decir que tenés una tara, quiere decir que estás trabado en algo. Cuando yo escribo, me cuesta mucho entrar, me cuesta mucho rato conectar con lo que tengo que hacer, y por ahí estoy 45 minutos mirando la pantalla y no produzco nada, y cuando empiezo no puedo parar. Y cuando tengo que parar, porque es la hora de cenar o porque, no sé, a la noche tengo una reunión, no puedo salir. Estoy tarado, o sea, lo único que puedo pensar es en lo que estuve trabajando, me cuesta tremendamente hablar de otra cosa. Entonces, es una sensación bastante perturbadora, me desconecta mucho del mundo. Y entonces el primer libro fue tortuoso de escribir. O sea, a la vez, escribo todo yo, no tengo ghostwriter, no tengo asistentes de investigación, investigo todo yo, escribo todo yo. Me importa muchísimo que la escritura sea muy fluida. La metáfora en mi cabeza con mis libros es que mis libros tienen que ser libros Gatorade. Perdón. Libros Gatorade. Viste que si vos te A tenés que ver. tomar un vaso grande de agua te cuesta un montón, pero el Gatorade te lo tomás y no te das cuenta cómo ya te tomaste medio litro y es como fácil, muy fácil de tomar. Bueno, yo siento eso, que mis libros tienen que ser libros que Ok. vos los agarrás y dices, no, 300 páginas, y ya voy por las 100, ¿ya se acabó? ¿Cómo ya se acabó? No puedo creer, nunca leí, y me pasa mucho gente que me dice, mira, leí tu libro, nunca había leído un libro tan rápido. Se me terminó antes de que me diera cuenta, y son libros largos, y bueno, lograr eso es un laburo enorme de escritura y reescritura y corrección, y también, por ejemplo, en Pasaje al Futuro había mucha data de temas que yo había aprendido en Singularity, pero de los cuales yo no soy autoridad. De ejemplo, no sé, neurociencia, biotecnología. Entonces, por ejemplo, me armé un súper equipo de asesores para que me fact-chequearan lo que había escrito y no me dejaran decir nada inexacto. Entonces también, por ejemplo, le di cada capítulo a 2 especialistas de cada uno de los temas para asegurarme de que estuviera rigurosamente muy sólido. Entonces fue un laburo enorme. Con el segundo libro yo ya había aprendido cómo tengo que escribir, y de hecho me tomé 6 meses de sabático. Bien. Me encerré en mi casa de fin de semana de diciembre a fin de abril y escribí sin parar todos los días. Me levantaba de 9 a 7 de la tarde sin hacer otra cosa que escribir. Y como ya estaba preparado para estar tarado y qué sé yo, me fue mucho más llevadero sabiendo que para mí escribir requiere eso, esas condiciones muy particulares. Claro. ¿Por qué no seguiste escribiendo en el blog? Porque los blogs se murieron. O sea, porque el formato se agotó. Mi blog era un blog tremendamente activo, pero tremendamente activo. No solo muy visitado, sino que el promedio eran 50 comentarios por post. Y comentarios, o sea, era raro, no había agresiones. O sea, yo escribo de cosas, no soy. Bueno, a veces escribía de cosas bastante polémicas en esa época, ahora ya no, pero en esa época me animaba más. Y había un respeto y un intercambio y un nivel de conversación. Era un lugar para mí increíble y se murió de muerte natural, se murió de que el blog dejó de ser un formato. Y entonces, naturalmente, fue pasando que a pesar de que yo seguía escribiendo, entraba menos gente, se hacían menos comentarios, fui sintiendo que se agotaba. Pero a la vez, como hay una tonelada de material súper útil y el libro sobre emprendimiento nunca lo hice, está ahí. O sea, en el fondo, en esos 400 artículos está todo lo que aprendí de emprendimiento, cómo levantar capital, cómo armar un equipo, qué sé yo. Todas las cosas que fui aprendiendo están ahí en artículos desperdigados que hoy lamentablemente muy poca gente ve, pero bueno, no sé, tal vez algún día haga una recopilación y lo convierta en un libro, no sé. Claro. ¿Cómo sentiste vos este cambio muy grande entre el primer libro y el segundo?
El primero que era mucho más enfocado al futuro y el segundo que era mucho más para sobrevivir al presente. Bueno, si vos comparás, o sea, los dos libros dialogan entre sí en el sentido, si vos mirás las tapas, el primero es una mano sosteniendo un boarding pass y se llama Pasaje al Futuro. Y pasaje a, digo, viajar es algo muy aspiracional, vos estás viajando por el mundo, digo, todos soñamos con viajar, entonces Pasaje al Futuro era sobre el futuro con una mirada muy optimista y muy aspiracional de llegar a ese futuro. Cuando voy a hacer el segundo libro, en mi cabeza habían cambiado dos cosas. La primera es que ese optimismo inicial post-singularity había cambiado a bastante preocupación por lo que yo veía que estaba pasando con el uso excesivo de pantallas, con los efectos nocivos en muchas personas de las redes sociales. Entonces, ya era un libro más preocupado que entusiasta, y era un libro sobre el presente, no sobre el futuro. Y entonces pensé ponerle pasaje al presente, como que fuera pasaje al futuro y después pasaje al presente. Y después decidí este otro título que era Guía para sobrevivir al presente. Y retomé la idea de la mano sosteniendo, pero en vez de sostener un boarding pass, sostenía un celular, donde las apps del celular, no sé si mucha gente se cuenta, pero las apps del celular son los temas principales del libro. Y bueno, fue ese recorrido, ¿no? Fue pasar de hablar de lo espectacular de la tecnología, que sigue siendo cierto, y yo sigo creyendo que todo lo que está en Pasaje al Futuro es súper relevante y que muchas de esas cosas espectaculares están pasando y van a pasar, pero también tenemos un problema grande y quería poner ese problema arriba de la mesa y ayudar. El peor problema es el que no sabes que tenés, ¿no? Entonces, que nos demos cuenta de cómo los dispositivos digitales nos dan un montón de cosas espectaculares, pero también nos están causando un montón de problemas.